Estamos frente a una crisis política, pero no es una crisis del gobierno, es una crisis política, pero generó un título espectacular, dicho sea de paso. Es medio raro, es crisis política, pero no del gobierno, es raro. Tiene Pero esto diferencias, no es nuevo. ojo, tiene diferencias. Sí, sí. Ahora si querés las contamos. Esto no es nuevo. Vamos a escuchar lo que decía ayer Guillermo Francos, el hombre más político, por lo menos en lo formal, del gabinete de Javier Milei, reconociendo esta crisis. Escúchalo. Es difícil no imaginar que hay una crisis cuando el presidente es uno y la vicepresidenta es otro y son una fórmula. O fueron. Sí, eso sin duda es una crisis no institucional, sino una crisis política dentro del gobierno. Hay un desentendimiento entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta, que en definitiva la vicepresidenta juega dentro de un gobierno siempre, no es el tema de los vicepresidentes. Retomando lo que vos decías, claro, lo que pasa es que el vicepresidente, o la vicepresidenta en este caso, no es parte del gobierno. Por eso hace esta diferenciación Guillermo Francos, porque en realidad es la cabeza de otro poder del Estado. Y ahí aparece un problema que es de marketing. Cuando uno va a votar al cuarto oscuro, ve una fórmula, pero después el que gobierna es uno solo. No, el sistema es presidencialista y el vicepresidente es el representante del Poder Ejecutivo en el Senado de la Nación. El vicepresidente... El delegado, es más, esa es la palabra. Bueno, pero tiene sus propios votos. Sí, por supuesto. Porque lo votaron en fórmula. Es decir, el presidente, justo ayer se discutía eso. ¿Le puede pedir la renuncia al presidente al vice? No, no puede. La puede decir. No puede porque se va a través del voto popular. ¿Se puede pelear, puede renunciar? Sí, eso puede suceder. Exacto. Bueno, pero vamos a repasar porque... esto no es nuevo. Mira, acá tenemos algunas fotos. En la democracia moderna, todos los gobiernos, menos el de Alfonsín, tuvo cortocircuitos entre el presidente y el vicepresidente. Bueno, vamos a repasar esos cortocircuitos, pero primero vamos a recordar, cuando hablamos del conflicto entre Milei y Villarruel, hasta ahora era algo solapado. Nunca se habían tirado dardos públicos hasta que Javier Milei lo reconoció. Igual era obvio. No lo dijo con nombre y apellido, pero dijo, tengo en mi gobierno una traidora. Escucha. Hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales, pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. El mismo que reconocía. Bueno, vices, eterno conflicto, pero hace 2 minutos nada más hubo otro conflicto entre presidentes y vice. ¿Quién fue? Cristina Fernández de Kirchner y su presidente Alberto Fernández. Último antecedente. Último antecedente, en este caso invertido, porque el líder del espacio era la vicepresidenta y el presidente lo había puesto ella. No, en realidad ganó por el voto popular, pero lo había elegido ella para que sea candidato. Claro, para ser justos con la situación. La que manejaba el partido. Sí. Así lo exponía Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández cuando ella era la líder del espacio y él, el presidente, algunos le decían Albertítere, mirá. Además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Lo retaron, Alberto. Ay, Alberto, pobre Alberto, tuvo que lidiar con una complicada, ¿no? Bueno, pero no es el único caso. Tuvimos también a Gabriela Michetti y Mauricio Macri. En este caso, Macri era el líder del espacio, indiscutido, pero en un momento se cortó la relación. Ellos eran muy cercanos. De hecho, Michetti le había acompañado a Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y había sido una figura importante del espacio. Pero fue más solapado, no fue tan de frente manteca como lo que vimos recién. Sí, yo creo que está más a la altura de lo de Alfonsín que vos decías, que al final también lo vamos a repasar. Dentro de todo, ordenado. Lo que no fue nada ordenado, fue esto que vamos a ver ahora, porque pasó vudú, apenas asumió con una denuncia de corrupción y Cristina Kirchner que quedó sola, lo mandó, incluso lo dejó a vudú expuesto solo en el Senado a defenderse frente a la denuncia de Chicone Calcográfica. Que había llegado a la vicepresidencia como un rockstar, Amado Vudú, anunciado con bombos y platillos, ¿no? Sí, y haciendo contraste con el vicepresidente anterior, porque a Vudú lo eligió Cristina. Sí. Pero al anterior, lo vemos, Julio Cobos, lo eligió Néstor Kirchner.
Y Cristina Kirchner decía... Pero su voto no fue positivo. Mirá este vicepresidente que me pusiste, que es un traidor. Míralo a Cobos. Ahí está, lo tenés a Cobos ahí. Y esto pasó con la 125, Julio Cobos traicionando, entre comillas, quizás, a Cristina Kirchner. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Momento histórico, ese quiebre. Momento histórico, totalmente. Recordamos, se estaba discutiendo una crisis feroz. De hecho, la tapa de Clarín del día siguiente fue, como ahora, crisis política, 2 puntos. Cobos votó en contra de Cristina o algo así. Y se desató una guerra que duró 2 años. Muchos le pedían a Julio Cobos que renunciara. Claro, había votado en contra de su propio gobierno. Cobos no lo hizo y siguió hasta el final de su mandato. En esta máxima que decíamos nosotros, el vicepresidente lo votó la gente al igual que el presidente. Y nadie lo puede echar si no es a través de un juicio político para el cual no estaban los números con el amigo Julio Cobos, que hoy es diputado, ¿no? No le entraba un alfiler esa noche a Cobos, pero bueno, dijo Sí. que su voto no era positivo. Una noche tensa, yo estaba ahí, estaba justo enfrente de Cobos Terrible. en ese momento, en el Senado. Bueno, estábamos en Julio Cobos y seguimos en la historia. Vamos un para poquito más para atrás. Cristina Kirchner, Daniel Scioli y Néstor Kirchner. Kirchner llega a la presidencia en un acuerdo con Eduardo Duhalde y en el marco de ese acuerdo, Daniel Scioli llega a la vicepresidencia. Al principio, todo amor y paz. Los dos, a Scioli le habían dado algunos lugares en el gabinete, le pusieron gente de su confianza, pero algo no gustó y Néstor Kirchner le vació a su gente en el gabinete a Daniel Scioli y Daniel Scioli quedó, como se dice, tocando la campanita del Senado. Recién recompusieron la relación 4 años después, 3-4 años después, cuando Scioli va como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Le Aires. hizo un gran en otra vacío historia. en aquel momento, le hizo un gran vacío. Pero hay que seguir, porque hacia atrás hubo conflictos más serios todavía. Vamos para atrás, porque ya tenemos Chacho Álvarez con De la Rúa. Llegaron en la alianza, uno por el Frepaso y otro por el radicalismo. Era una fórmula bien porteña, más allá de que De la Rúa era cordobés de origen, pero fue jefe de gobierno, era jefe de gobierno. Llegaron en una alianza para derrotar al menemismo. Duró la alianza 1 año y piquito, porque enseguida Chacho Álvarez renunció por diferencias con el presidente Fernando Ese de la día Rúa. estuve yo en la conferencia de prensa en el Hotel Castelar. Mirá, Estuve en ese hecho histórico de la renuncia de Chacho Álvarez. mirá, lo repasamos, lo vemos. Ahí estaba yo, ahí. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Ahí está, un Chacho Álvarez que se iba, también dijo, Chacho se imaginó otro escenario igual. me voy del gobierno, pero no de la coalición. De la alianza, sí. No me voy de la Igual alianza. él se imaginó otra cosa que no sucedió. Claro, sucedió un día, ¿no? O sea, Pero él pensó que iba a ser gente jefe de gabinete, que se iba a rearmar el gobierno, que se iba a reorganizar. No pasó. Fue gente a la calle de Paraguay, donde él tenía el departamento, lo vivió 1 día, 2 días, como pasó un poco con Cristina, y después desapareció de la escena política Chacho Álvarez, después derivó en una crisis que se fue de la Rúa, él podría haber asumido si no renunciaba como presidente, nada de eso pasó. Otra crisis más entre el presidente y su vice. Pero más atrás en la historia hubo más crisis, porque Menem tuvo 2 mandatos. Uno fue con Eduardo Duhalde. Esa sí pelea brava, ¿eh? Una pelea muy difícil, Muy brava. que fue la gran interna del peronismo durante 10 años. Duhalde se va del gobierno o de la vicepresidencia, se va de la vicepresidencia a los 2 años de gestión. Esa interna la ganó Menem de punta a punta porque incluso impidió con sus movimientos que Duhalde llegue a ser presidente de la Claro, República. eso ¿no? mucho Sí, después, sí. eso ya en el 99. Pero primero Duhalde asume como vicepresidente, a los 2 años se va en un acuerdo político que lo lleva a Duhalde a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el medio, en 1995, vuelve a asumir Menem con su reelección y asume como vicepresidente Carlos Rucauf, que fue una relación mucho más tranquila que la de Eduardo Duhalde con Menem, pero finalmente, sobre el final del mandato, Rucauf rompe con Carlos Menem y se va como candidato a gobernador de este hombre, de Eduardo Duhalde, justamente cuando Duhalde peleaba por la presidencia. En cambio, Menem apostó en ese momento en una interna como candidato a gobernador por Antonio Cafiero,
los que están viendo la serie de Menem sabrán, fue el que compitió en la interna contra Menem en 1988. Es decir, a pesar de que la relación fue un poco mejor, también tensa con Carlos Rucauf. Y la última, la que vos decís que es la mejor de la democracia, ahí está Raúl Alfonsín con Víctor Martínez, que también tenían o respondían a distintas líneas dentro del radicalismo, no eran exactamente lo mismo, no era como Macri y Michetti, que Macri la puso a ella, que era de su riñón, sino que eran de distintas líneas de su gobierno, pero este hombre fue muy respetuoso de la investidura presidencial y convivieron. Eran otros tiempos. Te voy a cerrar con una frase que suele decir Jaime Durán Barba. El vicepresidente en las democracias latinoamericanas e incluso en los Estados Unidos es un conspirador a sueldo. ¿Por qué? Porque asume como con el voto popular, lo elige la gente, pero le eventualmente suma a la podría fórmula, ser presidente en caso de que el otro deje de serlo. y además no tiene ninguna función constitucional más que tocar la campanita del Senado. Entonces, ¿a qué se tiene que dedicar el vicepresidente? A serrucharle el piso al presidente para llegar él mismo al poder. Por eso, los vicepresidentes, ese eterno conflicto.